Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 23. Ahora bien, escribe Pablo, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues tras mostrar el apóstol Pablo en el capítulo 5 cómo el creyente obtiene por fe la justificación de Dios, empieza a abordar aquí el asunto de la santificación, un proceso donde el creyente va creciendo poco a poco en su vida, obteniendo una mayor madurez espiritual, pero pasando por ciertos altibajos. No obstante, un verdadero hijo de Dios no puede abusar de esos altibajos, no debe vivir indiferente ante el pecado, sino más bien mantener una lucha constante contra él, para ser cada vez más santo como Dios es santo, para ser cada vez perfecto como Dios es perfecto.
Tanto la palabra de Dios nos llama a tener una vida santa, a ser santos, como también a ser perfectos. Pero Dios es consciente de que eso es un proceso largo que solo termina cuando estamos en su presencia. Sin embargo, el propósito aquí, en esta vida, en el aquí y el ahora, es luchar por fe en medio de ese camino, ¿verdad? En medio de esos altibajos, ya no practicando el pecado, pero si en algún momento alguno de nosotros peca, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo, ¿verdad? Es decir, el creyente también peca, hermanos, pero ya no se revuelca en esa vida pecaminosa, ya no practica el pecado, sino más bien que lo discierne y cada vez va adquiriendo mayor conciencia. Ese debe ser uno de los propósitos del creyente. Por esta razón, no solo es importante entender el acto de la justificación, como hemos visto en el capítulo 5, sino también el proceso de la santificación. También considerar la existencia de un cambio fundamental en el ser humano que se ha convertido, también denominado regeneración. Ya que si solo existiese la gracia inmerecida de Dios, dada pues de forma gratuita e infinita al ser humano que la pide, la situación sería similar a la de un niño derrochador, que no para de pedir dinero a su padre millonario. Papá, dame todo lo que quiero, videojuegos, coche, mansión, lo quiero todo, papá. Y no, un creyente no se puede portar así. Un creyente es un hijo transformado, que poco a poco va adquiriendo educación y conocimiento para saber administrar adecuadamente las riquezas espirituales de su Padre. Y esa transformación es la regeneración, el nacer de nuevo, el pasar de un corazón de piedra a un corazón de sangre, de carne, lo que comúnmente también se asocia con la conversión. En esta imagen lo vemos, ¿verdad? Un creyente no puede ser así. Un hijo de Dios dispone de todas las riquezas, de todas las bendiciones, pero no le puede decir a Dios, dámelo todo, Señor. Quiero ser bendecido en todo, Señor. Porque si Dios lo hiciese, que evidentemente no lo hace, pues sería semejante a tantos y tantos niños que hoy en pleno siglo XXI vemos, ¿verdad? O jóvenes que vienen de familias adineradas o que incluso han conseguido ellos mismos ser millonarios porque son youtubers, porque son streamers o lo que sea. Y debido a que hay gente que le gusta, por ejemplo, ver a otros jugar videojuegos, ellos se han hecho millonarios por ello. Y como han sido millonarios así de un momento a otro, debido a la fama y a las amistades, entre comillas, que se buscan, no saben gestionar esas riquezas. Y varios de ellos pues caen en problemas personales o incluso el suicidio, ¿verdad? Como lo podemos ver, creo que casi cada año en las noticias. Pues del mismo modo, un creyente no se puede comportar así. Y desde luego, no es posible que se comporte así. Si un creyente se comporta así, no es creyente. Por eso es bueno considerar no solamente el proceso de la justificación, que somos justos por la fe, el proceso de santificación, de que cada día debemos de ser más santos como Dios es santo, sino entender que la base de todo eso es que Cristo nos ha transformado, que ya no somos nosotros, que Cristo vive en nosotros y por tanto nuestra vida ya no es nuestra, es de Dios. Cuando ese cambio de chip se da, ya no es la persona gestionando su vida, sino Dios ministrándola constantemente para su gloria. No consiste en adquirir técnicas, ¿verdad?, de vida, consejos espirituales, y que yo ya a mi manera voy viendo por dónde me inclino, por aquí o por allá, me gusta más esta forma de ser, esta iglesia, la otra. No consiste en que tú cojas el catálogo de fe y eliges lo que más te gusta a ti. No es así. Es tu vida transformada para Dios. Por tanto, ya no es tu vida. Nuestra narrativa es muy peligrosa porque constantemente estamos con el yo, o el tú. Pero ya no hay ni tú ni yo, somos nosotros en Cristo. Somos uno en Cristo. Pero
Lamentablemente, a la hora de expresarnos, pues de vez en cuando sale el tú, de vez en cuando, y sobre todo más, el yo. Pero en Cristo no hay ni tú ni yo. Somos uno en Cristo. Y por eso es bueno entender eso, ¿verdad? Evidentemente en las iglesias, en todas, hablo en general, existen personas que no han sido regeneradas, que están aquí, pero que no se han convertido, que están aquí porque les gusta tener algún tipo de orden en su vida, identificarse con alguna religión, guardar algunas costumbres y formar parte de un grupo social que les entretenga o que de algún modo les muestre algo de cariño, de afecto, pero en verdad no han sido transformadas por Dios. Están, pues, como visitantes, como oyentes, pero no participan, no son. No creen en Dios de verdad, no se han arrepentido, no han cambiado de mentalidad. Solamente sienten de vez en cuando remordimiento, pero siguen haciendo más o menos lo mismo de siempre. Y eso es así porque no ha habido un cambio real en sus vidas. Piensan que la gracia de Dios es infinita, que no pasa nada por abusar de ella, y viven totalmente equivocados. Hermanos, ya sabéis, hay ese juego de palabras entre los teólogos, la gracia de Dios es gratuita, pero no ha sido nunca barata. ¿Por qué? Porque costó la vida del Hijo más perfecto que tuvo Dios, Jesucristo. Pero claro, como la gracia de Dios es accesible a cualquiera que crea en Él y se arrepienta, pues a veces la despreciamos, porque somos propensos a despreciar aquello que no cuesta, aquello que es gratis, aquello que de repente pues me tocó y ya está. Es por eso que las estadísticas nos enseñan que la mayoría de las personas que ganan la lotería acaban con menos dinero que con el que estaban antes de ganar la lotería. ¿Por qué? Porque no saben gestionar esa nueva realidad, ¿verdad? Pero nosotros no debemos de ser así. Pues desde luego hay personas que no entienden esto que os digo, pero que viven como si fuesen creyentes, están como aquí y allá, son personas religiosas pero no son cristianas, como muchas personas también en los tiempos de Jesús, que guardaban el judaísmo a su manera, pero no tenían una relación cercana con Dios. De hecho, aludiendo a lo que os compartí en la presidencia, las críticas de Jesús fueron tan grandes ante gran parte del liderazgo de Judea en aquel tiempo, que hoy en día, al menos en nuestro contexto evangélico, decir a alguien, eres un fariseo, es un insulto, ¿verdad? Porque es decirle, eres un hipócrita, eres una persona falsa, eres un mentiroso, eres una persona que me dice a mí lo que tengo que hacer cuando tú no lo haces, eres un fariseo. Es decir, hoy en día pues podría ser tomado como una acusación, un insulto o una crítica. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había incluso líderes, doctores de la ley, que hablaban de Dios, pero no tenían una relación con Él. Y pues si hasta supuestos doctores de la ley eran personas que hablaban de Dios, pero que no tenían una relación con Dios, pues igualmente todos estamos a expensas de eso, ¿verdad? Siempre y cuando no nos hayamos arrepentido de verdad. Ni qué decir de todo lo que nos enseña la historia de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Seguidores y líderes espirituales que hablaban de Dios, pero que Dios no estaba en ellos. Esto me hace recordar a una escena del Padrino, la parte 3. No sé si alguno de vosotros ha visto la trilogía del Padrino. Básicamente se ve la evolución del actor que está interpretando a Michael Corleone, Al Pacino. Se ve cómo él pasa de ser un matón a uno de los mayores magnates, de las personas más importantes del mundo. Y escalando a nivel social para llegar a ese punto, se da cuenta de que cuanto más sube en medio de la aristocracia, por decirlo de alguna forma, más corrupción hay. Y en medio de toda esa corrupción, él se dio cuenta, según evidentemente el ambiente de la película, que la Iglesia Católica Romana manejaba, pues,
vamos a decir, una gran empresa multimillonaria donde habrían varios intereses, había diferentes ideologías. Y en medio de eso se dio cuenta de que no podía confiar en nadie, ni siquiera en su propio hermano. De hecho, mandó matar a su hermano porque le había traicionado. Entonces, en la película número 3 del Padrino, en un momento dado, no sabe en quién confiar y hablando con uno de los pocos amigos que tenía, le invita a hablar con un cardenal llamado Cardenal Lamberto. Este cardenal era una persona que tenía las cosas muy claras, a su manera evidentemente, pero tenía las cosas muy claras. Y cuando el padrino se acercó a él para comentarle que el Papa y los que le rodeaban estaban muy, pero que muy metidos en el negocio de la mafia y de otras cosas más, Lamberto le comentó en un momento dado, en el patio del lugar donde se encontraban, a través de una ilustración, una verdad muy grande. Había una especie de pileta donde habían diferentes piedras y cogió una de ellas y le dijo: esta piedra está aquí mucho tiempo, debajo del agua. La rompió y la enseñó. Esta piedra lleva mucho tiempo aquí, pero mira, está seca por dentro. Del mismo modo, el cristianismo ha estado muchos siglos en Europa, pero Cristo no ha entrado en muchos de ellos. Y eso es lo que sucede muchas veces. Personas que están cerca de Dios, pero que Dios no está en ellos. Y esa es la clave, ¿verdad? El mayor ejemplo de ello es Judas, ¿cierto? Ante la situación de Judas, nadie se puede quejar. Nadie puede decir a Dios: no, Señor, es que la iglesia donde yo estuve pasó esto, o el predicador que estaba en ese lugar decía aquello. Hermanos, Judas tuvo la mejor iglesia, entre comillas, en medio de esos discípulos, todavía no era iglesia como tal, y por supuesto tenía al mejor predicador, al mejor maestro, a Jesús. Y aún así, no se convirtió. Por supuesto que hay que buscar iglesias saludables, predicadores que nos hablen de la palabra de Dios, que nos reten, que nos desafíen. Pero hay veces que, aún teniéndolo todo, no es suficiente, porque la responsabilidad está en cada uno de nosotros. No debe de haber excusas. Volviendo al texto, el apóstol enfatiza cómo nuestra vida, aquí en Romanos 6, está en las manos de Dios. Que con el bautismo del Espíritu, que es el bautismo al que está haciendo referencia, nosotros hemos cambiado radicalmente en nuestro ser. Y así como Cristo se identificó con nosotros en su nacimiento, haciéndose humano, nosotros nos identificamos con su muerte para obtener la vida eterna. Por cuanto Él venció a la muerte y al pecado y también al maligno, ¿verdad? Tal y como enfatizó Pablo en el anterior capítulo y también en otros escritos. Vemos que en efecto, al morir nosotros, a nosotros mismos, hemos muerto al pecado, o se supone que debemos de morir al pecado, y por tanto ya no somos esclavos del pecado. El pecado ha perdido su poder sobre nosotros. Hay algunas versiones más textuales que dicen que el pecado ha quedado desactivado frente a nosotros. Ciertamente en Cristo hemos sido liberados de ese poder y ahora solo podemos vivir para Dios, aunque por supuesto sigue afectándonos, ¿verdad?, ese pecado a cada uno de nosotros. Aquí en esta frase dice: es más fácil morir a uno mismo cuando nos damos cuenta que no tenemos nada que perder y todo por ganar. Esto es vencer al ego. Que ya no hay ningún apego. Ya no soy yo, vive Cristo en mí. No hay nada que perder, hermanos. Por eso también el Señor enseñó, ¿verdad? Todo aquel que no sea capaz de aborrecer a su padre y a su madre, etcétera, etcétera, y seguirme, no es digno de mí.
Cuando nosotros entendemos que no tenemos nada y que pertenecemos a Dios, todo cambia. Y no solamente hay que entenderlo un día que tengamos la iluminación, sino ratificarlo constantemente en nuestra vida. Entender que somos de Dios, ya no de nosotros mismos. Que ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos de Dios. Pertenecemos a Dios. A partir del versículo 12 del capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo cambia el tono de su escritura, comienza a exhortar a los romanos de una forma más directa y personal, con el fin de prevenir problemas y errores que puedan darse en esta comunidad de creyentes en Roma. Pablo es consciente de que el poder del pecado ha sido derrotado, pero tal y como veremos con más detalle en Romanos 7, también es conocedor de que el cristiano a veces cae en algunos pecados, que sigue cometiendo errores. Ya sabéis, lo que quiero hacer no hago, y hago lo que no quiero hacer. Eso lo veremos después. Por esta razón les insta a que no se dejen controlar por el pecado, que no caigan en deseos o tendencias maliciosas o pecaminosas. Todo esto concuerda con uno de los mayores principios del reino de Dios, que ya os lo he comentado en otra ocasión. El reino ha sido inaugurado en Cristo, pero todavía no se ha manifestado en plenitud. Desde luego el reino de Dios se ha acercado. Cada vez que un hijo de Dios se acerca a otro que no es hijo de Dios, el reino de Dios se acerca a esa persona, pero todavía no se ha manifestado completamente. Mientras tanto vivimos en esa tensión, en esa paradoja del ya, pero todavía no. Es decir, en Cristo hemos sido liberados del pecado, pero todavía somos tentados por Él y a veces caemos en el pecado, pero como dije antes, no lo practicamos. Qué bueno ver, ¿verdad?, en los últimos versículos de este capítulo 6, que nosotros hemos pasado de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Cristo. Que para Dios no hay otras opciones y que cada uno debe saber dónde está. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Esclavo del pecado o esclavo de Cristo? ¿Crees que estás recibiendo el fuego del Espíritu Santo o ves que estás de camino a ese fuego que nunca se apaga? No hay otra opción que se pueda tomar. Aunque muchos creen que sí, que tienen la opción de hacer lo que les da la gana, pero esa opción es una ilusión. O estamos con Dios o estamos contra Dios. No hay medias tintas con Él. Y los que permanecen y mueren estando contra Dios tendrán las peores consecuencias y serán consecuencias irrevocables. ¿Cuántos conocéis esta película? ¿De Jim Carrey? Como Dios. Hay de aquel cristiano que piensa que Dios le ha perdonado para hacer lo que quiera, porque esa persona no ha entendido qué significa ser hijo de Dios. Que cree que el Señor le ha dado una nueva vida para volver a hacer lo mismo de siempre. Que Dios le ha salvado para colmarle de bendiciones y que todo le vaya bien y muera de viejito, tranquilito en su cama, sin molestar a nadie, llevándose bien con todos, porque eso no es lo que Dios quiere. Yo sé que es el sueño de muchos. A mí, que nadie me moleste, yo voy a morir de viejito en mi cama, ojalá con 100 y pico años, y ya está. Eso no es a lo que nos ha llamado Dios, hermanos. Para nada tiene nada que ver con el Evangelio y la palabra de Dios. Muchas personas en verdad demuestran, como digo, con estos pensamientos, a veces con su forma de hablar, que no se han convertido. Por cuanto viven como si fueran sus propios dioses. Dicen quizá que Jesús es el Señor con su boca, pero en el fondo saben que quien gestiona sus vidas tal y como quieren son ellos mismos. Y ese es el pecado más antiguo. De hecho, fue el primero. Querer ser como Dios. ¿Quién fue el primero que quiso ser como Dios? Satanás. Se miró a sí mismo y pensó: soy tan hermoso, tan perfecto, que puedo ser como Dios.
voy a intentar ser como Él. Y ante esa rebelión, Dios lo expulsó de su presencia. Como fracasó en su intento, en medio de su envidia seguramente, compartió esa misma forma de pensar. ¿Con quiénes? Con el ser humano, con Adán y Eva, ¿verdad? Si comes de este fruto prohibido, serás como Dios. Y hasta ahora somos así, hermanos. Si me pedís que resuma todos los pecados en uno solo, es este: querer ser como Dios. Todos queremos ser Dios. Todos. Y cuando somos creyentes, cuando somos hijos de Dios, aún todavía existen resquicios de esa realidad. Quiero ser como Dios. Hoy no quiero que Dios mande en mi vida. Hoy quiero mandar yo. Y luego, si eso, que Dios bendiga lo que se me ha ocurrido hacer durante este día. No quiero descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida en el trabajo, en la familia, si tengo que estudiar esto o lo otro, o si debo de casarme aquí o no. No. Lo voy a hacer a mi manera y luego Dios bendice este matrimonio, bendice este trabajo, bendice que viaje a este sitio, bendice que estudie esto o lo otro. Tú, Señor, bendice estas cosas. Como veis, es una contradicción en sí misma. Le estamos diciendo al Señor que nos sirva. Y Señor es el antónimo de siervo. No le podemos decir al Señor, sírveme. Señor, compláceme. Señor, bendíceme. El me hay que quitarlo de esa frase porque ya no hay yo. Ya no hay para mí, sino para ti, Señor. Para tu reino y tu justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Ya no soy yo, vive Cristo en mí. Y como pues aquellos que habéis visto esta película, pues de forma evidentemente cómica, el ser humano quiere ser como Dios, sin entender las implicaciones de lo que significa ser Dios. Por supuesto que ningún ser humano puede ser Dios, pero casi todos lo intentan. Al igual que Satanás lo intentó. Y lo sigue intentando, a su manera. Quiere ser Dios por cuanto no entiende que la voluntad de Dios se va a hacer sí o sí. Intenta levantar un ejército contra él sin entender que ha perdido. Que ya no hay más. Por eso os digo que en medio de esta guerra espiritual hay paz. Hay paz. Porque ya sabemos cómo termina la guerra. Es un espejismo esta guerra. Ya sabemos que ha perdido. Que Jesús ha vencido a la muerte y al pecado. Y por tanto, en verdad, no hay guerra. Aunque por otro lado hay guerra. Paradojas de la palabra de Dios. Por supuesto que tenemos luchas, pero andamos en la paz de Dios. Así que, hermanos, ese es el reto, no solamente entender, leer, confesar, Cristo ha vencido al pecado, en Cristo tenemos vida eterna, ahora vivimos por la gracia de Dios, Cristo cumplió la ley. Todas estas palabras, todos estos versículos que están muy bien, no solamente es importante mencionarlos, leerlos, sino interiorizarlos en nuestra vida, que formen parte de ella. Que nuestro yo salga de la ecuación. Solo así tendremos las cosas claras, hermano. Solo así entenderemos que Dios es el único Dios, que no hay más. Es triste ver cómo a veces la gente puede ver claras las cosas en otras realidades, pero sin embargo no lo ven tan claro con Dios. ¿Alguno de vosotros os imagináis a un gran seguidor del Real Madrid casado con una gran seguidora fanática del Barça? ¿Alguno de vosotros ha conocido a una militante de Vox casada con un militante de Podemos? ¿Alguno de vosotros conoce
un simpatizante de las políticas de Putin casado con una persona que simpatiza, apoya las políticas de Zelensky? ¿A qué no? Pues del mismo modo, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cuando hay personas que, por diferentes razones en el pasado, pues forman amistades o incluso familias con otras personas que no son creyentes, lo que están demostrando es que en su vida Dios no es primero, sino una parte más. Como aquella persona que queda con otra para averiguar si son compatibles y se comparten entre ellos, bueno, a mí me gusta el aire libre, viajar de vez en cuando, hacer ejercicio. Y el otro dice, pues yo soy más hogareño, yo soy más de quedarme en casa con la mantita, leyendo las tardes. Bueno, como a veces son expresiones de la personalidad de cada uno, pueden variar, pueden adaptarse. Quizá el que es hogareño se vuelve más amante de los viajes, el turismo, la aventura. O quizá aquella o aquel que es más así, se vuelve más hogareño. Pero hermanos, en cuanto a la fe, eso no es una opción. No es una parte más de mi vida. Por tanto, no es negociable. No es negociable Dios. A no ser que entiendas que Dios es algo más de tu vida. Pero cuando Dios es tu vida, como digo, todo cambia. Cuando Dios es tu vida, hay otros términos que a veces podemos usar, otros apellidos, que bajo mi punto de vista sería reiterar lo mismo. Porque entiendo que un cristiano de verdad debe de estar acorde con la creación, es decir, cuidar el medio ambiente. Por tanto, decir soy cristiano ecologista sería absurdo. Un cristiano de verdad sabe desde el principio que Dios nos ha ordenado a administrar la tierra. Al igual que sería absurdo decir, pues soy un cristiano, yo qué sé, feminista, por ejemplo, o un cristiano que estoy a favor de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Un cristiano como tal ya va a tener ese carácter, ya va a ver las cosas así, porque en Cristo hombre y mujer son. No hace falta añadir apellidos a ser cristiano. Pero como cada vez ser cristiano es más irrelevante, está más difuminado, pues necesito poner apellidos a lo de cristiano. Pero no, hermanos, busquemos honrar el nombre de Cristo. Mostremos dar a conocer el nombre de Cristo. Entendamos que Cristo no es una opción de nuestra vida. No es lo que hago los domingos o en las noches antes de dormir. Cristo no es eso. Cristo debe de estar en mí. Y si está en mí, está conmigo siempre. No solamente cuando me acuerdo de Él. No solamente cuando quiero que me ayude en mi salud, o con mi familia, o en el trabajo. Quizá Cristo te está hablando acerca de esas realidades. Quizá Cristo no quiere que estés haciendo esas cosas. Y curiosamente le estás diciendo, no, yo quiero seguir aquí, simplemente ayúdame. Y quizá lo que Dios te está diciendo es, sal de ahí, ahora que tienes tiempo. Quizá después sea demasiado tarde. Pues cuando leemos, hermanos, estas palabras de Romanos que por supuesto que nos retan, pues debemos entender que no podemos intentar ser como Dios. Solo hay un Dios, un Señor verdadero. Y si Él es nuestro Señor y Salvador, nos debemos de comportar como tal, como personas que le sirven, como personas que han sido salvadas por Él. Que sea Él quien gobierne nuestras vidas, por tanto. Porque como concluye Pablo aquí en Romanos, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna, por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.